una partícula fundamental que se ha descubierto en el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, hace poco, ¿no? Yo me acuerdo de muchos colegas, pues más o menos, como saben que de eso más o menos sé algo, pues me dicen, oye, explícame esto, qué movida es, no sé cuánto. Y yo le explicaba un poco teóricamente lo que era, pero en última instancia le decía, pero esto, en cualquier caso, no es más que una forma que tenemos nosotros de interpretar la realidad, pero por supuesto no hay un bosón, y menos que se llame de Higgs, ahí haciendo eso, sino podemos indirectamente percibir un funcionamiento que se repite, al que le hemos dado ese nombre porque para tratarlo, para escribirlo en el papel, lo tenemos que dar algún nombre, ¿no? Pues acá le llamamos Pablo, para no decir el nota este, pero Juan, ¿no? El que había en la reunión, que había 16, no, Pablo. Sí, ¿hasta qué punto hemos creado el nombre Pablo? No, pero es como una mera herramienta. Todas las matemáticas son una herramienta en ese sentido. Y gracias a eso, tú hablas así y se apaga. ¡Uy! Y se entiende. Se apaga. Se entiende. Se apaga. Y siempre obedece esto, no es una casualidad, ¿eh? Aquí detrás hay algún tipo de algoritmo que se repite y no porque sea fruto de la imaginación nada más, sino de alguna forma hemos interpretado algo externo a nosotros, hemos creado ese concepto, pero la cuestión es que ese concepto, esa luz está fuera de mí, o sea, no se enciende porque yo lo piense ni lo desee, sino si no toco el interruptor no se va a encender. El fenómeno puede ser considerado como una cosa externa, pero la misma consideración del fenómeno le da origen. O sea, la concepción del fenómeno, porque no la tiene un perro, ocurre por la capacidad de intelección del ser humano de darle forma a algo que es un simple estímulo. Se va armando con una forma coherente y eso es el concepto. Entonces, a partir de ese momento, encender y apagar, tú lo explicas como es un algoritmo que se repite y que es algo externo a ti, creas esa realidad. Esa es la realidad en la que vives. Otro dirá, en una realidad mítica, que al tocar ese botón, cierto Dios, muy rápido, ¿no?, responde a tus pedidos y le llamará el Dios, qué sé yo, no sé, Marut, Dios de las tormentas, o Indra, el Dios del rayo, y enciende eso. Pero es un Dios con muy poca voluntad propia, porque yo le digo, Indra, enciende la luz, gas, enciende la siguiente que el interruptor. No, pero... I dare you, motherfucker, I dare you. Y ahora le dice, esclavo Indra, tú ni eres un dios ni eres un esclavo, y cuando yo casi tú vas a encenderlo. Si no, venga. Indra, no venga. Pero mira, supongamos, la explicación de está lloviendo. Tú dices llueve, bueno, se acumula cierta cantidad de humedad, bla, 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 y unas reacciones químicas y se produce como resultado la lluvia, que no es más que agua que cae y que se cierra un ciclo, que después se vuelve a repetir. De la misma manera, una persona en una cultura mítica dará una explicación igual de coherente para su cultura, que consiste en decir, como decían los musulmanes, que cada vez que llovía eran los ángeles que estaban llorando. Correcto. No, entiendo lo que quiere decir perfectamente. Es una realidad conceptual. Pero entonces, ¿a dónde quiere llegar con esa apreciación? Que es una realidad conceptual y convencional. O sea, todos convienen, sí, ¿no? Todos los musulmanes de esa época, de la época de, no sé, de Mahoma, convendrían que cada vez que llueve son efectivamente los ángeles, y era indiscutible. Y lo veían como... Sin embargo, no lo podían predecir. Probablemente no, con la misma certeza de la ciencia, ¿no? O sí, porque quizás ciertas circunstancias que vieran en el ambiente a ellos les daría la pauta, porque no te olvides que cuando va a llover hay cierta sensibilidad de las criaturas, y como perros, animales de distintos tipos, los seres humanos mismos, y pueden intuir. Bueno, lo podrían intuir, pero no lo podrían provocar. O sea, no podrían provocar una lluvia y que se encendiera... Bueno, la luz, no venía. Pero eso, no podrían provocar una lluvia. Tampoco es que nosotros podamos provocar una lluvia fácilmente. No, se dice que tienen que ser circunstancias muy precisas. Y que se detona, ¿no?, con una especie de pequeña cosita dentro de una nube de tormenta. Sí, si crean un núcleo de agregación, tal, suficiente, pon, y luego cambian la presión. Y que como tiene que haber una búsqueda de equilibrio de presión, no, que se puede, pero vamos, no tampoco como lo de la luz. Quizás ciertos sistemas conceptuales
logran una precisión mucho más detallada a la hora de predecir y provocar circunstancias. No, pero no dejan de ser herramientas al fin y al cabo, como cosas que puedes alterar la naturaleza, tu entorno. No puedes alterar tu entorno. Son herramientas para alterar el entorno. Pero eso me sigue faltando cuál es... O sea, ¿qué quieres decir exactamente con lo de... con la creación de la realidad? En ese sentido. O sea, ¿dónde está la diferencia? Por ejemplo, yo estaba hablando al principio de interpretación de la realidad. Estaba hablando que el proceso de interpretación de la realidad es creación de la realidad, ¿no? Sí, exactamente. No creo que sea ni siquiera una interpretación de la realidad, es una creación neta o nata de la realidad, neta, completa. Se está creando en el momento en que se percibe. La percepción crea la realidad. Aún la del perro la está creando, porque el perro, con sus conceptos básicos, mínimos, de diferenciar a ti de una persona desconocida y de un agresor, crea una realidad, amigo, aunque no lo diga en palabras y no tenga un lenguaje así. Es una conceptualización muy primaria, lo que permite crear un mundo sencillo de diferenciaciones de amigo, enemigo, manada, ¿no? Ajeno, peligroso, comida. Sí, pero eso es básico, pero luego la tecnología y determinadas inferencias matemáticas te dan lugar a que tú, antes de percibir, puedas predecir algo. Por ejemplo, las luces láser, ¿no? Con los microcircuitos, determinados macro comportamientos de comportamientos cuánticos, primero se predicen de forma matemática. Tú dices, hostia, si esto es así, en la realidad esta que voy a crear, tiene que pasar esto. Pero y viene de un formulismo matemático. Pero ¿no? La diferencia, ahí tú dijiste, tiene que pasar esto. Es una pretensión, es una especulación, porque las matemáticas funcionan de forma precisa y exacta, por eso se les llama también ciencias exactas, entre otras de las matemáticas, porque dentro de su sistema, 2 más 2 siempre es 4. Claro. Pero dentro de la sociedad, siendo a lo que llamaríamos variables menos controlables, no tan precisas, existe lo que se llama promedio. Entonces tú dices, bueno, si juntamos estas dos personas con estas otras dos personas, toma 2 da 4. Pero quizás juntamos estas dos con estas dos y esta se va a su casa. Y resulta que no son 4, son 3. Total. Sí. Entonces, no, que define y previsión, pero dentro de una... Claro, la predicción exacta de las matemáticas es obviamente dentro de su sistema. Entonces dicen cosas como, por ejemplo, siempre que eso ocurra tal y cual cosa, ocurrirá tal otra. Pero cuando... No pueden tratar otras cosillas. Claro. Las variables que tienen que ver con fuera de ese mundo matemático se vuelven bastante más impredecibles. Quizás parecido un poco más, para saber si la visión mítica, al alejarse de la perfección de las matemáticas, se acerca un poco más a la imprevisibilidad de las cosas, como no sé si tendrá que ver con el gato de Schrödinger, esto de que no se sabe, hasta que no abres la tapa no sabes si el gato está vivo o está muerto. Entonces uno dice, sí, mira, hay una probabilidad del 50% de que ocurra que sí, una probabilidad del 50% que ocurra que no, pero sí o no. Sí, esa es la barrera cuántica que te defiende el determinismo. O sea, se acaba ahí, pum, en la cuántica directamente, porque no es posible, o sea, llega a un nivel que no es cuestión de precisión de cálculo ni de... Es que tú dices, abrí la tapa, el gato está muerto. ¿Está muerto? ¿Dónde está la barrera entre muerte y vida? O sea, acabó de latir su corazón, si no late más. ¿Y su cerebro? Y bueno, su cerebro puede que tenga algunos impulsos. ¿Cuántos? ¿Suficiente como para decir que está muerto o no todavía? Entonces, acaba siendo convencional. No, mira, viste que antes se decía, cuando deja de latir el corazón o respirar, la persona está muerta. Después se descubrió que no, que el cerebro seguía vivo y hasta ha habido casos en otras épocas donde
se consideraba muerta una persona porque no tenía, le ponían el espejo acá, Mm. la enterraban y al otro día estaba rascando el ataúd. Sí, sí, no, pues entonces, estamos de acuerdo. No se trata de... o sea, yo no quería decir que esos mecanismos puedan explicarlo todo, ni que sean una base para todo, pero está claro que acotan una parte de la realidad que pueden más o menos repetir y por tanto eso tiene que ver con algún tipo de comprensión más allá de haberlo creado, ¿no? Porque has creado el fenómeno o el fenómeno, o simplemente ahora lo puedes recrear. Quiero decir, el fuego seguro, el fuego existía en la Tierra con los volcanes antes de que lo creara el hombre con jet ski pedernal. Sí. Entonces, no se ha creado el fuego, simplemente lo has conseguido recrear con mecanismos y siguiendo... No, vale, hay una línea de conocimiento que te permite, yo que creo que es recrear la realidad, no inventártela. Tú cuando dices, te refieres a recrear en el sentido que el sistema conceptual de las matemáticas estás como recreando su funcionamiento en un ámbito abstracto. No, que recrea la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza. Yo Gracias. asocio la naturaleza más allá de nuestra comprensión, la realidad. O partes de la realidad, facetas de la realidad, no toda la realidad ni en todos sus niveles, pero facetas de la realidad. ¿No? Cuando la temperatura en determinada zona como llega a hay tal presión, hay tal, no sé cuánto, combustión, interacción, energía para afuera. Eso pasa existamos o no nosotros. Y nosotros podemos dar con unas técnicas para recrearlo, pero que sí existía antes de nosotros crear esa realidad, ¿no? Sí, pero fíjate que depende de tantas variables que también es imposible predecirlo, porque tú, la misma combustión, subes a una altura mucho más grande, como ocurre en las montañas más altas, y la ausencia de tal abundancia de oxígeno hace que la misma combustión que tienes muy fácilmente a esta altura del mar, subes ahí y no la tienes. Sí, pero la puedes explicar con las mismas reglas. La puedes explicar perfectamente. El hecho es cuán lejos está todo eso de una supuesta realidad. ¿O tú crees que acercarse a una comprensión de la realidad, no, digo acercarse, no llegar como el Aquiles adelanta la tortuga, digo acercarse? No creo que exista un acercamiento a la realidad porque, sí, yo considero que la realidad está siendo creada constantemente, ¿no? Esa es la realidad. El uso de las matemáticas es la realidad en tal caso. Todo es la realidad, nada puede escapar a eso. La conceptualización misma es un acto de, si lo quieres llamar así, de realidad. No podría estar fuera, ¿dónde va a estar? Por eso no creo que exista una realidad, por ejemplo, las matemáticas y la realidad. Las matemáticas explican la realidad. No, las matemáticas son la realidad. Sí. Porque la conceptualización no es un acto que uno hace con respecto a una segunda cosa. Es la única cosa. O parte por lo menos de la cosa. O la matemática y la física, no. Claro, sí. Pero digo, como el único medio de ordenamiento de la percepción es la conceptualización, aún a modos muy primarios, como diría el perro, no sé si la palabra conceptualización es la adecuada, pero me refiero a un ordenamiento de la realidad básico. Ese ordenamiento es la realidad para el perro. ¿Y qué pasa entonces con los estados alterados de conciencia? Todo esto que se habla de la psicología transpersonal y tal. ¿En qué sentido qué pasa? Ahí cambia la realidad, ¿no? La realidad como se construye constantemente, si cambian los parámetros para ordenarla o crearla, mejor dicho, creas otra. Si yo creo que soy Napoleón, me meto la mano acá, esa es para mí mi realidad. Y si la voy a discutir a nosotros, a menos que convengamos todos, yo los convenza a todos que soy Napoleón. En ese caso, voy a ser Napoleón. Sí. A veces pasa, cuando hay una secta, por ejemplo, donde el líder de la secta convence a todos de que es la encarnación de Jesucristo. Mientras todos convengan en eso, todos van a estar de acuerdo en que eso es la realidad. ¿Qué duda va a haber ahí? Por eso, en tal caso, yo diría que existen
no existe una realidad, ¿no? Sino que existen tantas realidades como seres humanos, que a veces convienen en acordar que esta es la realidad que vamos a usar. Bueno, usémosla. Sí, pero también, pero todos los seres humanos, independientemente de la realidad que tengan, necesitan la energía del sol para vivir. Entonces esa podría ser una realidad unificada, ¿no? Que el sol existe. Pero mira, si tú dices, la realidad es que el sol existe, en tu realidad lo explicas así, pero un adorador de Inti, de los incas, diría que él no necesita el sol, necesita el dios Inti, que le da vida y le da vida a las plantas y a cosas por el estilo. O sea, quiero decir, Sí. la creación de una realidad no es tanto una traducción de algo que está afuera, sino simplemente el ordenamiento de los estímulos que llegan en forma de lo que fuera, que pueden ser muy parecidos porque nuestros órganos de percepción se parecen y todos tenemos lo mismo. Las variaciones son mínimas. Cuando hay variaciones grandes, por alteraciones químicas en el cerebro, por ejemplo, decimos esta persona está loca, tiene psicosis, tiene esquizofrenia, tiene lo que fuera. Y normalmente, como todos tenemos una convención bastante opuesta y parecida, decimos que ese es una normal o tiene una patología y lo encerramos o lo matamos. Y a mí la cosa es, todas las civilizaciones de todos los lugares del mundo desde hace 10.000 años saben que la luna les dice cuándo sembrar y cuándo no, y no se han puesto de acuerdo en ningún momento, y todos lo han seguido de forma pragmática y funciona. Entonces, no sé si entiendo bien lo que quiere decir, que crean sobre no sé si quiere decir que la categorizan, o sea, que, vale, yo a mi realidad la voy a llamar así, pero yo digo que indistintamente la única forma de que hayan estado todos de acuerdo en la existencia de la luna, independientemente de que unos digan que es Helena y que otros digan que es un asteroide que se estrelló contra la Tierra, no sé cuánto, todos aceptan su realidad separable perfectamente a los humanos, a su conciencia, no sé qué. Eso tú lo que dices entonces que al aceptarla se le da realidad. O sea, que podría haber un planeta que no se ve, como Plutón cuando no se veía, y no existía para nadie. Sí, Y ahora de pronto pues sí existe para todo el mundo. claro. Por eso cuando se dice, no sé, la conquista del espacio, tenemos que llegar a conocer todo lo que hay. Yo pienso que el universo se escapa en la misma medida en que lo perseguimos. Total. Pero hacia lo macro y hacia lo micro. Porque cuando tú descubres, viste cómo se descubrió, no sé, primero el átomo, el átomo, es la última frontera, el átomo. Y resultó que después era, no sé, había electrones, protones, neutrones, y después estaba, tú me dirás, no sé, Los quarks y otras partículas. cada vez más. Y yo creo que en la medida en que se aumenten las capacidades de microscópicas o macroscópicas con telescopios, se descubre más cosas, entonces el universo crece. Pero la pregunta es, ¿crece el universo o crece nada más nuestra capacidad de, no solo de percibir, porque la percepción sin una conceptualización o categorización Van de la mano. no cuenta, claro. Van de la mano. Es como si en este momento estuviera desmayado. Y entonces, sí, por ejemplo, mis ojos siguen funcionando, tienen la sangre, la luz les entra, pero no habría un procesamiento de eso. No habría una transformación de eso en algo inteligible. Entonces estaría como si estuviera, no sé, en coma o algo por el estilo. Se habla mucho dentro de estas cosas así medias espirituales de la percepción sin traducción, del hecho de percibir las cosas sin interpretarlas. Yo digo que es ideal, ¿no? Es justamente ideal, porque es una no sé, pretensión o un postulado, ¿no? ¿Qué tal si? Pero imagina por un momento, que yo percibo sin ninguna clase de categorización. No lo cogería eso, no lo puedo registrar. No le doy forma, no hay recuerdo, porque se dice, además, ver sin la memoria que te contamine, entre comillas, que venga y diga, lo que estás viendo es una naranja.
¿Sería eso, perdón, sería eso una percepción en el estado de, ¿cómo se llamaba el juglar este? Bardo tipo 1? Sí, eso es lo que se propone como Bardo 1, ¿no? como ideal. Pero justamente ese bardo 1, lo que estábamos viendo de lo de la clara luz, no se trata de Jugar, ganate. no se trata tanto de una no se trata de una vivencia, sino es casi como contemplar o sea, armar un sistema donde se contemple esa posibilidad. Y al contemplar esa posibilidad se ve un cuadro un poco más omniabarcante, un cuadro más global. Pero qué posibilidad, ¿verdad? O sea, La posibilidad de ver de percibir sin mediar, estabas diciendo. no tanto la posibilidad de que se pueda lograr, sino que en el caso de la clara luz apunta que es algo que ya está ocurriendo ahora, que tú y yo percibimos sin esa mediación y al mismo tiempo con la mediación superpuesta. Correcto. O sea, si percibiste, lo que quiero decir es esto, si lo buscásemos como un estado que podría pasar aisladamente, contradeciríamos el funcionamiento conceptual que ha venido ocurriendo y que es irreversible. Es irreversible. El ser humano ha construido su civilización en base a la conceptualización. Entonces, se trata a lo mejor de minimizar esa conceptualización, esa interpretación de la percepción. No tampoco, no de minimizarla, porque si no lo que haríamos sería meditar o tomar Prozac, por ejemplo. No, estar muy, como tú decías, así alerta y sin mediar, observando objetivamente, sin juzgar, sin valorar. Ese es el ideal del que hablábamos, pero no lo sostengo yo eso. Yo digo que si uno hiciera eso, sería una especie de zombie, así. No digo eso. Digo que la conceptualización no surge todo el tiempo. Tú estás de repente mirando algo así y la conceptualización es tan mínima como para saber que estás mirando un árbol y que no es un camión que te va a atropellar.